Sean todos bienvenidos. Estamos aquí en las conversaciones con creadores confinados, con un gran artista que estudió una carrera, la arquitectura, para luego dejarla en un cajón y comenzar sus proyectos de cómics, el Harakiri Ediciones, del cual salió la revista Harakiri Magazine y algunos cómics que nos va a hablar. También estuvo un tiempo trabajando para el colectivo Cote Comics. Saludo a Cote Carvajal de paso. Y finalmente el año pasado nos sorprendió a todos con este proyecto Curana, con las aventuras de Eglantina Morrison. No, No, se me olvida el nombre, que es complicado el nombre ese, pero bueno. Daladier. Alina. Alina Daladier. Sí, Eglantina Morrison, aquí ves. Bueno. Va a andar con el collar así andando después. Damos la bienvenida a don Pepe Díaz. ¿Cómo estás, Pepe? Cuando el encierro indefinido condenaba a la humanidad a la parálisis total, un audaz editor convocó una legión de artistas con la misión de devolver la sensibilidad al planeta. Ahora ellos están despertando neuronas con sus cómics de acción, fantasía, humor, aventuras, crítica social, folclore y romance escolar. Los invitamos a conocer su historia. Estas son las conversaciones con creadores confinados por Visuales. Bueno, aquí estamos bien. Esta mañana que está bien agradable. Parecemos conductores de radio matinal. y te agradezco este pequeño recorrido en tan pocos segundos, porque efectivamente ha sido así. Y como te decía, es Alina Daladier la personaje de Curana, porque si no andaría así con el collar. Por eso que hacía ese movimiento. Andaría así con el collar y hablando con su tono particular tan característico. Saludo a Pato Torres, por si acaso. Por cierto, mejor dicho. Por cierto, a Pato Torres. Oye, es primera vez que tengo un invitado que está infinitamente mejor producido. No, estaba mejor producido la otra vez Tech, pero tú ya tienes un micrófono ahí muy profesional. Lo que pasa es que aparte de todo lo que tú nombraste, también participo en Radio Online, en Rock and Wrestling, que es donde entrevistamos a músicos emergentes principalmente. También tenemos músicos más conocidos, pero el Enter, que es el programa insignia, el book insignia de Rock and Wrestling, y que ahí entrevistamos a varios artistas y exigió tener una imagen un poquito más producida. Exigió tener el micrófono tipo radio, exigió tener acá el soporte, para que se vea bonito, básicamente por imagen. Entonces también entre medio hacíamos relatos de lucha libre en vivo, entonces ahí nos dimos cuenta de lo que nos faltaba. Entonces se empezó a invertir, quedó bastante bonito y ahora ya estamos bastante más producidos, como te decía. Oye, ¿y cómo pasas de la arquitectura al cómic? ¿O ya venía el cómic desde antes? No, ya venía desde antes. De hecho, yo me acuerdo que uno siempre, cuando tú le preguntas a un dibujante cuándo empezó a dibujar, siempre te va a decir desde que tengo memoria. No me acuerdo, no sé. Siempre me imagino dibujando y ahí yo no soy la excepción. Siempre me vi dibujando, siempre me vi haciendo por ahí en una hoja suelta, en un garabato, haciendo diarios cuando chico me gustaba hacer diarios. Generalmente mi mamá, que profesora, traía mucho papel en blanco. Entonces uno lo doblaba, pum, y hacía ahí los diarios, los dibujos, todo eso. Entonces, y todo esto nace porque en mi casa siempre hubo también muchos libros. Bueno, mi mamá es profe de castellano, de lenguaje, y siempre tuvo muchos libros. Entonces de repente llegaban cómics entre medio. Y a mi mamá también le gustaba, porque a mi mamá le gustaba mucho Barrabás. Un Diego Vallejo, que en paz descanse. Más allá de todos los errores como persona que cometió, pero la obra queda, y ahí está. Sí, obvio. Entonces eso es lo que uno tiene que centrarse. También estaba entre medio cuando llegó el primer libro que yo tuve en mi vida como tal, que fue el Mafalda, 10 años. Fue con el que aprendo a leer, en definitiva, esos 4 años que tiene que haber sido. Y aprender a leer solo, viendo monito, es un proceso de aprendizaje súper interesante. Ahora que lo analizo, yo aprendí a leer con dibujo.
como muchos lo hacen, pero a través de la narrativa gráfica. Entonces mi conexión es aparte emocional con esto del dibujo. Y ya después cuando uno conoce el anime en primera instancia, ciertas series que te hacen clic, por ejemplo, a mí la primera serie que me hace clic es La Hechizada, por ejemplo. Y yo la veía cuando llegaba del colegio, como estaba muy chico. Y me llamaba la atención, me gustaba todo este tema de la magia, pero visto desde un punto de vista más cómico, desde el punto de vista de una familia. O sea, la Hechizada puede ser un precedente de Oscurana, del proyecto Oscurana. De hecho lo es, de hecho yo creo que es como el pariente cercano, de hecho, más cercano que tiene. Yo siempre he dicho, por ejemplo, de que bueno, no es así, de hecho te lo puse en el Instagram, que la mamá de Alina tiene el peinado de Samantha Stephens. Es el mismo peinado. De hecho, por eso que hay dado un homenaje, por eso mismo. Es el pariente más cercano, es el primer antecedente que yo tengo con este mundo de fantasía tan interesante. A mí me gustaba, de hecho. Yo ahora, por ejemplo, ya cuando uno es más grande y tiene la posibilidad de ver todas las temporadas, yo la sigo encontrando fascinante. Más allá de que tenga el tema del machismo súper, o sea, digamos, recalcitrante, digamos, de alguna forma. Porque es una familia súper tradicional, donde el hombre trabaja, la mujer se queda en casa, el hombre es súper machista. Eso lo ves 60 años después, 50 años después, pero en la época no te lo cuestionas. Ahora sí, ya viene el cuestionamiento con todo esto. No le podéis pedir a un cabro chico de 5 años que haga ese análisis, pero ahora que tú lo mencionas y ya lo ves con ese tiempo, claro, tiene una cuestión súper machista, pero sacando eso, el trasfondo que tiene, por ejemplo, cómo es la dualidad entre la vida como esposa y la dualidad de la vida como bruja, que tiene una familia bruja, que tiene responsabilidad de bruja. Acuérdate que la segunda temporada Samantha Stephens se convierte en reina de la bruja, entonces tiene todo eso. A mí me encantaba. Perfecto. Y ya después empezó con el anime y el anime primero, porque el manga no sabía, yo no sabía que era el manga, yo pensaba que los dibujos animados japoneses eran como lo que ocurre en Estados Unidos, básicamente, que tiene una productora que hace estos dibujos como Hanna-Barbera, la producción de Hanna-Barbera, que eran estos personajes que ellos creaban y hacían series, y si le iba bien, la seguían serializando, pero no que venía de un cómics, por ejemplo, como que venía de un manga, eso no lo descubre después. Entonces eso como a mitad de los 90 es también una explosión también de nuevos mundos, de nuevas historias, de nuevos relatos. Y todo eso, como decías tú, antes de la arquitectura, mucho antes de la arquitectura. muchísimo antes. Y la decisión de estudiar arquitectura entonces pasa por esta necesidad social de estudiar una carrera, o ¿por dónde va? ¿O había un gusto por la arquitectura inicial? Sí, es que claro, yo creo que tiene que ver con la necesidad social en un país como este. Bueno, no solamente en este país, sino que en todos los países. Sino cuando uno dice, oye, pero en otros países, no, también. El mangaka, de hecho, en Japón es súper mal pagado. Si esto es una cuestión que es así, en general la narrativa gráfica paga mal. En Estados Unidos también pagan. Ahí nomás, no es tan bueno. Se paga mejor que en Chile en todo caso, pero no es tanto mejor. Y claro, y yo por ejemplo salí de un colegio emblemático, Barro Borgoño, por ejemplo, donde me marcaban siempre, no, tenía que estudiar la universidad, nosotros lo preparamos para la universidad. Y bueno, y yo ahí empiezo a descubrir qué es lo que me gustaba. En la primera instancia yo quería estudiar medicina veterinaria, y eso pasa porque a mí me gustan siempre los animales. De hecho, no es casualidad que Alina sea una gata. A mí me gustan mucho los animales. Pero no me gustan los gatos, que es curioso, me gustan más los perros. Siempre he tenido perros. Pero claro, pero de ahí nace toda esa idea de querer animales, de tener una carrera que sea afín. Y ya después con el tiempo empecé a ver de que también me gustaba mucho dibujar. Entonces, entre la medicina veterinaria y dibujar no va a haber mucha conexión. Y hace muy complicado. Entonces al final me inclino por la arquitectura porque tenía un poco de eso. Si bien una carrera tradicional tenía en cierto punto algo de dibujo, que después fue una decepción porque no era así, ¿cachai? O sea, siempre el mensaje que yo le digo a los chiquillos, que cuando yo les digo que soy arquitecto, que yo quiero ser arquitecto también, digo, no es, ustedes no van ni a dibujar monos arquitectos, no, el enfoque que tiene es totalmente distinto, quizás te la pasen medio mal si piensan que solamente dibujo. Entonces por eso que
estudié fue una carrera que siempre digo que es mi error más celebrado. Mi alegría más triste, pero que yo la ejerzo, de hecho, sí. Oye, pregunta así al paso, ¿no consideraste diseño, que está un poquito más cercano al dibujo en su momento? No, es que no me llama, de verdad no me llamaba la atención para nada. No, es que de hecho yo, cuando tú tenías 17, 18 años también eres medio soberbio. Ya, ok, ya. Aquí yo lo puedo aprender. Además con la arquitectura también aprendes de eso. Viene como medio por antonomasia, viene también incluido la arquitectura, el diseño gráfico, por ejemplo. Entonces, por diseño gráfico está en arquitectura, en el pack de arquitectura viene diseño gráfico, viene redacción, viene fotografía, viene... Ya, pero ¿cuánto de diseño tienes dentro de la arquitectura? O sea, ¿cuánto porcentaje será? ¿Será un 20% con suerte? ¿O más? Lo que pasa es que depende de dónde lo enfoques, porque por ejemplo el diseño arquitectónico es el estudio de las formas, básicamente. Entonces tú tienes que ahí entrar a lo abstracto, la abstracción de la realidad. Suena como medio contradictorio, contraproducente, pero tenés que meterte en un mundo que no existe e imaginártelo. Entonces también te provoca que la neurona avance, la neurona se ejercite y empezáis a crear mundos de lo que no existe. Entonces ahí también va el diseño, en crear mundos que no existen. Entonces yo creo que eso es lo poderoso que tiene la arquitectura. Y tú finalmente aprendes a pensar y a crear cosas que solamente están en tu cabeza y que luego por razones del urbanismo, por ejemplo, tiene que irse moldeando la realidad. Pero eso ya finalmente es el proceso final, el proceso importante es el pensamiento. Mencionó esta la que nos explicaba, nosotros siempre me acuerdo que en primero de universidad la gestáltica, que yo encontraba que era fascinante cómo se aplicaba. Entonces, por eso que es todo un mundo que viene incluido en un pack tremendo que se llama arquitectura. Entonces no fue tan malo, o sea, algo te sirvió para lo que fue después del cómic. Yo creo que no me sirvió tanto. Yo siempre me preguntaba si yo creo que no me sirvió tanto porque yo ya venía con el chip de antes de lo que yo quería. De hecho, si tú me preguntas si hubo un cambio de pensamiento entre antes de estudiar arquitectura y saliendo, diría que no. Yo creo que sigo pensando igual. Y es más, yo creo que lo que uno mejora como dibujante lo va haciendo por la práctica autónoma. Ni siquiera por como te digo, arquitectura no te enseñan dibujo artístico. Sí, lo pensaba en esta parte más filosófica, por lo que dijiste recién de esto de construir mundos en tu cabeza. También siempre los edificios, las construcciones también dicen mucho de una sociedad. Sí, eso sí, ahí yo creo que tú aciertas, porque definitivamente uno cuando estudia arquitectura sí ya entiende el mundo, el ordenamiento del mundo, el ordenamiento de la ciudad. Entonces tú vas viendo, por ejemplo, patrones de arquitectura que se van repitiendo, por ejemplo, en Sudamérica, por ejemplo, por qué las ciudades están desordenadas en Europa, por ejemplo. Por ejemplo, si tú ves un plano de París es una maraña de calles, es súper desordenado, al contrario del tablero de ajedrez que es, por ejemplo, Santiago, por ejemplo. Entonces, claro, ahí tú, por ejemplo, vas viendo patrones de diseño, ordenamiento de las calles, inclusive las personas cómo se van manejando. Por ejemplo, lo que es la ciudad de Santiago, por ejemplo, y no yendo tan lejos, por ejemplo, a Buenos Aires, hay cambios muy culturales muy grandes. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una vida nocturna que Santiago no la perdió, en un momento sí la tuvo, pero la perdió. Y en Buenos Aires eso continúa. Por ejemplo, Corrientes tiene una forma de vida, Corrientes tiene edificios clásicos súper altos, no clásicos, sino que de arquitectura, no sé, decimonónica, pero con de 5 o 6 pisos, cosa que en Santiago es inimaginable, por condiciones como por ejemplo los terremotos, por ejemplo. Entonces te das cuenta. A eso me refiero con clásico, no la arquitectura, sino que el clásico de la capital de Buenos Aires, como un adjetivo, no como una propiedad arquitectónica. Sí, entonces tú te das cuenta, vas construyendo un mundo en base a lo que ves. No, y ahí la pregunta un poco, y tú en Oscurana, vamos a hablar después de Oscurana, pero sientes que has plasmado esa visión del mundo, que al final si hay toda una historia, una cosa medio opresiva detrás, de que hubo de que esta embarrada que pasó, de que los brujos fueron malos y que quedaron como discriminados. Entonces
todo eso es parte de la construcción de una sociedad. Claro. Y la construcción de la sociedad también muchas veces se reflejan en la arquitectura, por acción o por omisión, siempre. O sea, no sé, pues, hay el tema de Santiago, el caos de construcción. Uno puede pensar que fue porque en un momento se dijo ya hagan más o menos lo que quieran y cada uno empezó a hacer lo que se le ocurrió sin ningún patrón. Entonces, la construcción, el mosaico urbano muchas veces depende de lo que ha ocurrido. Ahora, eso puede ser historias de siglos y no necesariamente de los últimos 20 años, pero igual hay efectos. Sí. Eso, por ahí va mi pregunta, si eso de alguna forma lo reflejas, y si no lo reflejáis no importa, si para saber si es que va a hacer algún link entre las dos ideas. Eso. No, sí, lo caché perfectamente, sí. Mira, respecto a la opresión que tú hablas, efectivamente sí. El tema de la sociedad, y quiero tomar ese concepto de cierta construcción de sociedades que existen, efectivamente crean también realidades. Por ejemplo, las ciudades tan desordenadamente concebidas tienen que ver con que en este país no sabíamos dónde meter a la gente en un momento dado. Por ejemplo, en los 70 y 80 con el tema de los campamentos que se radicaron y los mandaron a la periferia, por ejemplo, se generaron sin ningún ordenamiento urbano, social, nada. Entonces fue una explosión aparte de los espacios, y que finalmente dejó a la gente sin nada, porque puedes tener la casa, de acuerdo, pero la casa finalmente es una cosa, y finalmente lo otro que viene es la dignidad de qué es vivir. Porque, por ejemplo, si no tienen transporte, por ejemplo, si no tienen acceso a los servicios básicos, entonces la casa finalmente termina siendo un objeto arquitectónico y nada más. Termina siendo un detalle, termina siendo una anécdota dentro del paisaje urbano. Entonces, efectivamente, el tema que tiene que ver con el libro como tal es que, por ejemplo, la mamá de la personaje es médico. Debería tener una tremenda casa, eso en el imaginario urbano, no estoy diciendo que sea así, pero sí debe tener un estatus social, o al menos accesibilidad, acceso económico a ciertas cosas mucho mejor que otras personas. Pero, por ejemplo, decide vivir en una casa pareada y le enseña a la hija que tiene que ser humilde en ciertos puntos, que no tiene que no sé, marearse con un estatus social que quizá ella no entiende su edad, y que probablemente no la hace ni mejor ni peor que el resto, sino que tiene que integrarse. ¿Y dónde la integra? En este colegio que, si tú te das cuenta en alguna imagen, busca el Liceo Barros Borgoño, es el Borgoño, de hecho, el colegio. Existe el colegio, la secundaria nacional existe, es el Barros Borgoño. Y te das cuenta ahí de que, efectivamente, que ella vaya a ese liceo, a ese colegio, a esa secundaria, es que está inmersa en un mundo que es esto que te digo yo, donde no hay mejores ni peores, sino que todo depende de las oportunidades que nos vayan dando. El colegio es público, el colegio no se menciona en ningún momento que la mamá tenga que pagar millones de pesos por la matrícula, porque no se paga en ese colegio. También una declaración de principio, porque la educación tendría que ser pagada para obtener calidad, y todo debería ser calidad. Muchos se enlavan con el tema de la libertad de enseñanza, pero la libertad de enseñanza se da cuando tenés plata, donde tú puedes elegir realmente. Cuando en este país no hay libertad de enseñanza, en este país hay condicionante, es condicionalidad, mejor dicho, más que libertad, hay condicionalidad. Entonces, por eso digo, el mundo de los proyectos se traduce en eso, donde si bien existen diferencias, porque por ejemplo el papá del antagonista, el tipo es un abogado que tiene su idea, que puede estar bien o mal. Yo no digo ahí que sea el bueno o el mal. De hecho, creo que decía antagonista, creo que está de más, de hecho. Pero sí, al menos de la protagonista, él muestra que tiene un pensamiento súper, no sé, quizás tan incorrecto para ciertas sociedades, pero que mucha gente lo ve de esa manera, lo acepta y cree que está bien. Entonces ahí yo propongo eso también, de que la gente, el lector, decida quién es bueno, quién es malo. Yo no te voy a decir quién es bueno, quién es malo, porque si tú piensas que la protagonista es la mala, bien, y es correcto, es así. Entonces, por eso digo,
efectivamente se existe opresión, para volver a lo anterior. Y en esa arquitectura, por ejemplo, cuando la protagonista va al colegio, tiene que irse en la micro llena, en el metro lleno, bueno, cosa ahora impensable con la pandemia, pero cuando se creó Furana sí ocurría esas cosas. Una infraestructura que hace de que ciertas clases sociales tengan que vivir oprimidas en esto, en la construcción que alguien ideó en alguna época, y que más allá de que no la veo triste, no la pasa mal, pero también entiende que hay gente que sí la pasa mal con eso. Y ahí está el tema, y yo le digo al autor, descúbrelo por ti mismo. Yo te doy ahí las señales, pero tú descúbrelo. Tú dilucidas si está bien o está mal. Yo no te digo que está bien o está mal, solamente te digo el mensaje que tiene la mamá, que le recalca a la hija, y que la hija es la que finalmente, por su vivencia, desarrolla de hecho la historia. Seguimos conversando con Pepe Díaz en las conversaciones con creadores confinados. Nos estaba haciendo un análisis muy interesante acerca de la relación social, el mundo en el cual está creado este proyecto Oscurana. Y bueno, vamos a hablar más de lleno en un poco la historia de esta cachorra de gato que tiene este poder, el cual no es muy bien mirado por una parte de la sociedad. Tal cual. Tal cual. ¿Cómo se te ocurre este personaje, Pepe? Cuéntanos un poco dónde sale la idea de crear este personaje. Como yo te comentaba en un principio, cuando yo veo lo veo en mi mente todo el día, pero por ejemplo, cuando yo empiezo a ver la quizá muy chico, un recuerdo muy vago. La primera vez que la vi, en un canal 13, me gustaba mucho porque trataba un tema que era como interesante. Y estamos hablando de una serie que ya tenía probablemente 30 años ya en ese momento. Sí. 30 años, que 30 años esa serie y yo recién la estaba descubriendo, por ejemplo, no podía más. y encontraba que era una serie que me voló la cabeza. Con un tema, con un tratamiento muy interesante. Esta familia, que el marido es muy machista y la mujer poco sumisa, pero por otro lado está la mamá que le incentiva a saltar las vallas de ese machismo, con una prima sumamente liberal, la prima Serena, que yo encontré que es el mejor personaje que tiene esa serie, y de hecho también responde al pensamiento ideológico que tenía Elizabeth Montgomery. De hecho Elizabeth Montgomery tiene un pensamiento ideológico más cercana a la Serena. De hecho, claro, ella era casi como era la más liberal de los demócratas. De hecho, por eso tenía un pensamiento súper pro feminista. Entonces, por eso estamos hablando de los años 60. Entonces, claro, crea esta contraparte que es Serena, que es la prima que es liberal, que le incita a hacer otras cosas. Entonces, por eso, de hecho, esta sociedad tan tradicional norteamericana de los años 60. Entonces, a mí los sistemas eran nuevos, pero yo lo encontraba. Yo decía, ¡ay, qué bueno este tema! Qué raro esto! ¿Por qué hablan de esta forma? ¿Por qué la bruja no es como uno se imagina? Es con el gorro puntiagudo, con trajes negros muy oscuros, como los cuentos clásicos, o la mirada más nórdica del asunto. Entonces, yo lo escuchaba distinto. Yo no digo que las cosas son malas ni buenas, sino que son distintas. Entonces ese concepto a mí siempre me quedó como muy marcado. De hecho hay un capítulo donde Darren Steven tiene que presentarle a la firma donde él trabaja un anuncio sobre el Día de la Bruja. Un cliente le pide hacer un anuncio sobre el Día de la Bruja. Y él coloca a la bruja fea, con puntiaguda, narigona, verrugona. Y Samantha se enoja. Y ahí sale una frase que a mí me gusta mucho, que ella dice, ¿por qué las brujas tienen que ser feas? Y dije, ahí, esa frase a mí me marcó muchísimo. Y cuando esa frase te marca, dices, por ahí tiene que haber algo, por ahí tiene que haber algo que sea distinto, lo encuentras y ya después lo vas aplicando en esta historia que se llama Oscurana.
ya después con el tiempo, cuando ya tienes este primer insumo, a mí me toca descubrir el anime como tal. Entonces hay varias series que a mí también ya no muy buenas, sino que me revientan la cabeza. La primera es Slayer, que se conocía muy justiciero, no sé por qué se le pusieron ese nombre tan raro. Y ahí también yo conocí otro personaje que también era ocupaba la magia y todo eso. Y tenía también, era como una mala adorable. También ahí encontraba que era también fascinante, porque los malos no son malos como tal. La protagonista, de hecho, es una antiprotagonista, de hecho, al contrario, de hecho, tiene todos los antivalores posibles. De hecho, es ambiciosa, solamente hace las cosas por plata, no tiene ningún valor, pero ya después con el tiempo se va desarrollando el valor, pero el valor como sentimiento. Pero también ahí, qué rara esta personaje, no es como la típica heroína, es anti-heroína. Y ya después, con toda la invasión del anime que llega a finales de los 90 acá a Chile, vais descubriendo más personajes que son distintos al molde, y que Japón estaba trabajando finalmente otras personalidades, otros personajes, generalmente los mismos contextos, pero en otras situaciones. Entonces hacía que fuera un poquito más cercana, a pesar de la lejanía cultural, fueran un poquito más cercana a los personajes, a lo que uno pensaba, a lo que uno creía. No descartando de que muchas veces, claro, se van de repente para la punta los japoneses, pero era así. Y ahí empecé a descubrir nuevas formas, nuevas ideas, y que ya después van alimentando lo que, por ejemplo, fue en primera instancia el primer cómic que hice como tal, cuando chico, fancinero totalmente, que se llamaba Rex. Rex eran 5 animales. Cada uno tenía una personalidad distinta, era un perro, un gato, una tortuga, un castor, un toro. Y cada uno tenía una personalidad. Ya después cuando incluye otro personaje que es un zorro, el zorro es el malo, el perverso, es el ambicioso, ya deja de ser tan caricatura como lo había planeado en algún momento. Y ahí voy desarrollando los personajes y me doy dando cuenta que los personajes se les pueden agregando más cosas. Entre medio había olvidado mencionar, por ejemplo, los gatos samurai, que también los gatos samurai me encantaban muchísimo. El diseño de los gatos samurai te recordará a alguien si tú los ves, así que por eso que también es una referencia de cuando chico. Y ya ahí con Rex van pasando los años, yo también voy creciendo, y incluye un personaje que, bueno, me hago el cuestionamiento primero. Tengo acá puros personajes que son machos, no hay ninguna personaje hembra. Debo tener alguna personaje hembra para que haya algún tipo de conflicto, llámese conflicto amoroso, llámese conflicto de género, llámelo como queráis. Y ahí incluye un personaje que viene precisamente de inspiración en anime que yo tenía de esa época, todo lo que había visto. De ese primero que estaba viendo Rurouni Kenshin, y incluye este personaje que se llamaba Alina en esa primera, como estamos hablando de 2003, principio de 2003. Y la creo con ese fin de que existiera un personaje femenino. Y ahí la personaje veo que se desarrolla por sí solo, que como la incluye en esta historia, tiene mucha historia que contarle, tiene un hilo conductor demasiado fácil de desarrollar en mi caso. Entonces ya pasado el tiempo, lo separo de Rex. De hecho le hago un número especial donde Alina supuestamente se va de viaje. Ese viaje es porque supuestamente ya le creo su historia, ¿vale? Y Rex, como es una cuestión más infantil, lo dejo hacer y me concentro en hacer Alina, dos curas. Y ahí ya parte el desarrollo como tal, con el rediseño del personaje, más cercano al anime que yo veía, al manga también, que ya sabía lo que era. Y comenzaba a tener su propia historia, y que hasta el día de hoy me tiene vuelto loco. Así. Oye, parte más o menos la cosa. Y el nombre, porque de repente es casi como un trabalengua. Alina Daladier. Alina Daladier. ¿Por qué tan largo el nombre? No sé si enredado, pero... De hecho el nombre... El apellido más que nada, el nombre del apellido. Sí, de hecho el nombre responde porque en esa época la televisión quedaba prendida. De ahí el tema de
la compañía que le genera a mucha gente que tiene como único medio, valga la redundancia de compañía, esta maquinita, porque genera ruido, aparte genera ruido, no es ruido uniforme, es de gente conversando. Entonces tiene al final una importancia social el tema de la televisión que nosotros mismos quizás no nos hemos dado cuenta. Efectivamente, por ejemplo, para viejitos sí es un tema. Entonces, en ese contexto, los días sábados, a mí me encantan los días sábados. Generalmente como tú eres chico, el día sábado para ti es el día que haces todo lo que no podía hacer en la semana, si así es simple, si no tiene más explicación. Entonces, en ese contexto la tele muchas veces quedaba prendida. Entonces, la tele veía quedaba prendida porque para generar ruido. Entonces, en esa época daban mundiales de atletismo, mundiales de voleibol, mundiales de lo que fuera de deporte. Y entre medio mundiales de gimnasio. Y la tele, yo escuchaba el sonido de la tele a lo lejos. Y justo había un mundial de gimnasio. Y siempre hablaban de las gimnastas rusas, hablaban de las gimnastas rusas, ganaban oro, ganaban medallas, ganaban mundiales, ganaban todo. Entonces, me llamaba la atención los nombres rusos de las gimnastas. Entonces estamos hablando en la época de la Irina Shachina y de la Arina Kabaeva. Arina Kabaeva después uno descubre que estuvo con Vladimir Putin, imagínate. Y creo que todavía sigue siendo la esposa de Vladimir Putin, no lo sé, no me acuerdo. Pero estamos hablando de esa. Y de ahí, de uno de esos mundiales que yo escucho a lo lejos, escucho estos nombres. Me llama la atención. Yo poco andaba buscando un nombre para la personaje. Las casualidades de la vida, como cuando el Roberto Nicolín dice cómo encontró el nombre Pipiripao, agarró el diccionario de donde cayera el dedo el nombre del programa, y ese era Pipiripao. Acá es como algo parecido en un contexto distinto. Entonces, yo lo que hago ahí es que tengo este debate interno en mi cabeza sobre cómo llamar a la personaje, si Irina o Alina. Los dos nombres me gustaban mucho. Pero me decidí por Alina porque empezaba con A nomás y creo que tenía una sonoridad distinta. Una tontera, me gustaba porque sonaba con A, con una vocal más abierta, sonaba mejor. Y ya después, tiempo después, yo le coloco apellido. No tenía apellido en un momento dado porque era para Rex. En Rex los personajes no tenían apellidos, eran animales. ¿no? Y ya después, cuando ya salta oscura a la persona, ahí es distinto, porque ahí ya necesita tener un apellido porque se mueve en un contexto distinto. Se mueve en un contexto, bueno, aparte que hay un rediseño de la personaje, se mueve en un contexto donde ella va al colegio, ella tiene una mamá, ella tiene amigas, ella se mueve en una ciudad. Necesitaba más que el nombre, necesitaba tener un apellido. Y de ahí sale el apellido Daladier. Daladier es el apellido de Edward Daladier, que era el presidente de Francia antes de la Segunda Guerra Mundial. Justo estábamos estudiando eso en historia, me acuerdo, y sale el nombre de Edward Daladier y bueno, y todo lo que tuvo que enfrentar, producto del fascismo de la época, producto de la situación de guerra. Entonces yo creo que tenía que haber sido un momento muy desagradable para él, y de ahí sale este apellido Daladier. Entonces ahí lo coloco, y aparte como Alina tiene pasado francés y todo eso, le quedaba súper bien. Entonces ahí nace este perfecto. nombre. Ya, sería como También Aline Daladier. Claro, pero el nombre es ruso. Entonces, por Ya, eso perfecto. Y tiene segundo nombre también, pero que ya la vamos a descubrir. Ya, todavía no. ¿Y es largo y extraño también o no? Ya, pero lo vamos a hacer una buena premisa. La cosa es que después salen... No, nada, quita, déjalo, guárdalo nomás. No. Ya, me parece. Oye, y una pregunta también de este cómic, que en situaciones inesperadas empiezan a aparecer monstruos. Se le aparecen monstruos a Alina. ¿Qué onda con estos monstruos que se le aparecen a cada rato? Lo que pasa es que, bueno, en el segundo libro viene un poquito más explicado. Lo que pasa es que en este libro tiene la concepción más de cómo plantear el problema. Por eso está dividido en tres. Aquí el problema, en el segundo es la explicación y en el tercero es la acción. Porque son tres libros los que están planeados en la primera instancia. Tesis, antítesis y síntesis.
Claro. Pero ahora si continúa, si igual lo tengo planificado, continuar hasta donde Ya, pero inicialmente son 3 tomos, eso es interesante, para los lectores ahí que sepan que esto es una... No van a tener que estar comprando 20 libros para saber cómo termina esta historia. Aunque quién sabe. así, pues, claro, al menos el hilo más importante de conocer la historia son 3 libros Perfecto. para sumergirse en el mundo. Entonces, todos estos monstruos vienen de que, en primer lugar, la personaje es sumamente poderosa. Ella no controla el poder que tiene, porque es súper poderosa. Y en ese descontrol, ella se le aparecen estos monstruos que, por ejemplo, en el primer libro, sale de que, no sé, lo crea a partir de una estatua, por ejemplo. De una estatua crea este tigre gigante. Entonces, claro, ella tiene la capacidad de animar objetos inanimados y que la atacan por el poder que ella tiene. Y así se va desarrollando. Por ejemplo, el tema en la escena cuando va donde los seminaristas, por ejemplo, ella hace sonar esta alarma y deja la embarrada de por medio. Hace que destruye todo, quiebra todo, por lo mismo, porque no tiene un control del poder. Entonces, el fundamento de la historia en primera instancia es que ella tiene que primero conocerse ella misma y controlar lo que ella genera. Y ese es el problema que tienen ellos en la sociedad, de que son tan resistidos, porque ellos son seres que en un momento dado generaron mucha división, generaron muchas guerras, generaron muchos problemas, y hay gente que los quiere destruir por lo mismo, que generaron mucho daño, y el daño en una sociedad finalmente a las personas que lo producen, que les genera un castigo moral, civil, que pueden pasar años, inclusive siglos en que se repare alguna forma. Cualquier parecido con la realidad de los últimos años en Chile es mera coincidencia. Pero por eso yo digo, la hipótesis, la tesis a desarrollar dentro del libro es que la historia es cíclica, la historia se va repitiendo. Mira, por ejemplo, siempre conozco el ejemplo de Chile, bueno, que tú lo mencionas, cada 40 años quedan embarrados, por ejemplo. La guerra civil del 91, 40 años después el tema de los sucesivos golpes de Estado que ocurren a principios de los años 30, la crisis del 29 que en Chile 62 años después, poco tiempo después el golpe de Estado, el 63, un poquito más de 40 años después el estallido social. Pasa, siempre en estos países ocurre eso, por eso es que la historia es cíclica, nunca aprendemos. No tenemos esa, porque como nadie nos dice la historia como es, estamos condenados a repetirla simplemente. Y no pasa solamente acá, pasa en todos los países. O al menos acá en Sudamérica, Latinoamérica es más marcado, porque nadie se encarga de enseñar la historia como es. Siempre la historia la cuentan los ganadores, y ese es un drama, ¿no? No es el parangón de cuál es la diferencia entre lo que había, lo que hay ahora. Por eso que se acerca mucho a la realidad latinoamericana, la historia. Porque quizás la estatura moral de los ganadores puede ser distinta en algunos casos, y eso puede marcar la diferencia. Pero sí, de más. Oye, y este personaje cuando, no sé, me acuerdo cuando partió recién Oscurana, hablaba del senador Alejandro Ventura, y uno como que estaba recién con todavía el resabio de la campaña, de la última campaña, tú pensabas, el senador Alejandro Guillé, como que sonaba, ¿te han comentado eso? Que como que... Pero es Alexandro. Pero ¿por qué lo ponen de malo al pobre hombre? Pero es Alexandro. Alexandro, ya, pero que son igual, suena parecido. Puede ser, lo que pasa es que muchos me han preguntado a quién se parece el senador. Yo digo, este personaje yo lo creé hace 15 años atrás, se queda con todo el universo, hace 15 años. Entonces me preguntan, ¿pero por qué a quién se parece? Obviamente con el tiempo uno le va dando más personalidad, pero ¿se parece a alguien? Yo digo que revisa los políticos en estos países. Siempre hay uno que está más al extremo, siempre hay uno que tiene otra forma de ver la vida y quizá mucha gente le hace daño. Y ahí están. No es solamente en Chile. Por ejemplo, dicen, bueno, pero es Trump. No es Trump. ¿Es Bolsonaro? No es Bolsonaro. Yo insisto, hace 15 años atrás estoy hablando. Yo la explicación que les doy es que, nuevamente, la historia es cíclica.
políticos así siempre han existido, políticos Sí. medio populistas siempre han existido. Que se repitan en la historia, bueno, es porque la gente les da espacio para que se desarrollen, pero siempre han existido. Podría ser este tipo que perseguía a los X-Men Por ejemplo, también. ejemplo, te das cuenta, puede haber sido Luthor, por ejemplo. Claro, o Hitler, o no sé. Claro, por ejemplo, el ex Luthor, por ejemplo, tenía esa impronta. ¿No? Entonces, por eso digo, puede ser cualquiera. Sí, esto se repite en todos lados. Por ejemplo, los políticos populistas de finales de los 80 en Latinoamérica. Estamos hablando de Alan García, estamos hablando de Polo Romero, Salinas de Gortari y tantos que hubo, y que también respondían a eso, a que la gente le seguía sus discursos más que nada por tener un contenido ideológico, más que nada porque los tipos tenían buena labia. Sí. Entonces eso pasó siempre. El mismo Perón en Argentina. Perón se cambió de sector político como él quiso y claro, y respondía al momento de la moda. Sí. O sea, hay ultraderechistas y ultraizquierdistas por Perón, sí, una cuestión muy, muy loca ese mundo. El Perón el antonomasia de la ¿cómo se llama? De lo que es la derecha y la izquierda en el mundo. Sí, O sea, sí. uno puede ser, como tú dices, peronista de derecha o peronista de izquierda. No, sí, yo digo que curioso. el mismo Perón se podía poner esos dos disfraces de un lado y otro. Bueno, igual ayudó la Evita, también ayudó a meterlo en el mundo de la izquierda, pero ya, mejor no digamos nada porque En el mundo popular, en ese dicho, en el mundo popular, porque Evita igual era como más en el mundo popular. puede ser. El Puede mundo ser. asentó en el mundo popular. Entonces, por eso digo, siempre han existido estos políticos. Siempre han existido. Ahora, que yo le dé una trascendencia más local, claro. Si no me preguntáis, el actual Alexandre Ventura, que no es el mismo que era hace 15 años, tiene cosas de un político actual chileno, sí. Sí, pero no es ni siquiera de derecha esa persona. Yo no lo quería mencionar porque ese personaje creo que es muy dañino para la sociedad, para el país. Yo trabajé en un... Creo que la primera vez que lo voy a mencionar. No lo menciones, porque al final no vaya a politizar la historia. Si querés me lo mencionáis después, lo dejamos así como el misterio de la El personaje. Ya, muy personaje. bien. O sea, yo Pero puedo existe. imaginar mucha gente que tanto en un lado como en otro que son absolutamente nefastos, pero bueno. Pero existe, sí existe. Ok. Son varios, mismo tiempo. Oye, una crítica al cómic, sobre todo para la gente que empieza ya, no te digo tercera edad, pero que no está tan joven como le gustaría ser. Yo leía y había unas páginas donde el texto era mínimo. Yo tenía que hacer así para ver ¿por qué el texto tan chico? ¿Por qué tan chico de repente han hecho el cómic un poquito más grande? Bueno, ya salió así, ya que habrá que decir así, pero nunca fue un tema hacerlo, no sé, un par de centímetros más grande el cómic para que todos pudiéramos leer bien los textos. Hay dos situaciones. La primera era que el cómic efectivamente tenía planeado ser un poquito más grande. Era un poquito más grande el formato del libro. Y el segundo es que fue un tema que no lo reparamos nada, no lo reparó ni yo, me he llamado cargo, y nadie más lo pudo advertir. Y ni Javier tampoco, ¿ya? Probablemente, entonces yo creo que fue un tema ese, y que ahora que en el segundo libro ya está eso corregido, por el formato del libro, por el tamaño que tiene. Como digo, va a ser más grande en un principio. ¿Y qué pasó que se cambió a un tamaño más chico? No, es que lo que pasa es que llegó así. O sea, yo tenía planeado así, porque por ejemplo el tema de la necesidad de imprimir siempre la hoja antes de que vaya a impresión, para que uno se dé cuenta. Entonces, claro, yo no reparé que quedó más chica la letra. Lo reparé. Entonces, claro, es un tema que ya está solucionado en el segundo libro. Porque, por ejemplo, yo puedo leerlo acá y a mí no me genera problema que esté tan chico, pero a otra gente sí, pues le genera problema que esté tan chico el texto. Y finalmente, claro, es por todo eso que te digo yo, uno que era el tamaño que tenía en un principio, y el segundo, que ya al final quizás nadie se dio cuenta de que estaba tan chico. Entonces son por temas básicamente de diseño a reconversión. Sí, no, y te das cuenta solamente por un tema de edad. O sea, y a mí me pasa que hay días que estoy mucho rato con el computador
y después, no sé, está mucho, de repente, o estaba mucho rato viendo de lejos y me meto acá y me cuesta, y hay otros días que llego y lo leo de una. Ahora en este momento lo veo bien, pero bueno, también depende de la luz, En un otro montón de momento cosas. ¿Ah? En Me otro acuerdo cuando lo momento leí, no hay caso. o quizás con sueño, o quizás con una luz no natural, cuesta un poquito más. Pero no son todos los textos, son algunos que hicieron con la letra más chiquitita, las que donde quizás metiste más texto, pero bueno, eso nomás Donde hay que andarlo con lupa. Donde hay comentario que andarlo con leerlo lupa. lupa. Una lupa, el De próximo, regalo. claro, una lupa de regalo con su proyecto Sí. Curana número 1. Pero bueno, eso también es también de aprendizaje cuando tú vas viendo distintos formatos. Por ejemplo, el manga como tal se publica en un formato que es vía teléfono, por ejemplo, que es como de este volado. Sí, Entonces, claro, se permite que el texto diga muchas cosas. Por ejemplo, uno de los mangas que a mí siempre me ha llamado la atención es que tiene mucho texto de Detective Conan, por ejemplo. También tiene serie de televisión. Pero si tú ves el manga, son ladrillos y ladrillos de texto. O sea, son. Sí. Es pero eso prácticamente un libro. después las recopilaciones salen en un formato muy parecido a esto. O sea, igual debe tener como pensado que en algún momento se va a tener que reducir y que esos libros también van a tener que ser Editado de alguna legibles. forma, claro. Claro, pero por ejemplo, por eso creo que depende del formato, si están cubón u otro. Ellos, claro, pero como te digo, en números salen grandes. Sí, son Como el 20, guías de 21 teléfono que salen. Claro, son como 21 centímetros de arriba abajo, entonces claro, ellos ahí tienen más capacidad. Pero yo he visto Detective Conan igual en este formato, pero una vez lo vi y no, también tiene el problema del texto, porque es mucho. Entonces ahí ya no podí sacar, es distinto, te das cuenta. Pero también la diferencia pasa que en Japón, por la forma de escritura que tienen, el dibujo lo pueden separar, se ve como más separadito, de arriba abajo se ve como más separadito, entonces se logra ver sin entender mucho, se logra descifrar cada símbolo. Por eso que en parte también permite jugar con eso, cuando lo pasa a la traducción en español, claro, ahí queda la embarrada. Oye, a todo esto un aviso para nuestro teleaudiencia. Teleauditores. ¿Cómo sería? Nuestro video audiencia. La gente que reproduce el video, ¿cómo se llama? Audiencia. Más joven. Las guías de teléfono eran unos libracos Oh, ¿de grandes veras? donde estaban todos los números, con los números de teléfono de las personas y todo eso. Eso hoy día no existe porque todos guardamos los teléfonos en el celular. Pero antes había que buscarlo. O uno tenía que ir a buscar ese para encontrar el teléfono de un negocio, cosa que ahora hacemos en internet. Pero bueno, es una pequeña nota cultural para la audiencia más joven de este programa. Niños, aprendan. Niños aprendan. Ya, vamos a una pausa ahora y volvemos después a preguntarle a don Pepe más cosillas acerca de su paso por el mundo del cómic. Hola, soy Alina Daladier. Tengo poderes. No soy una bruja, pero no encontraron otra forma de llamarme. La sociedad quiere eliminar a mi raza. Creen que nosotros somos el problema. ¿Quieres acompañarme a luchar contra la ley oscurana? Estamos de vuelta en conversaciones con creadores confinados, aquí con Pepe Díaz, una conversación muy entretenida. Y queríamos preguntarle un poco más acerca este paso intermedio que hizo entre Harakiri Comics y el proyecto Kurana, o sea, el tema de su proyecto editorial, lo que significó. ¿Qué nos puede contar de eso? Mira, de hecho creo que fue un momento donde me la vi emprendedor, ¿cómo se diría? Esa palabra está de moda, es como quebrar en Estados Unidos, aquí no eres emprendedor, todos te miran mal. Yo después de ser Rex,
año 2004, por ahí, cuando ya creó Lina, empieza a crear Oscurana, ya estoy empezando a ver dónde publicarlo, o cómo publicarla. Entonces me empiezo a buscar en internet algunos grupos de cómics, porque también yo quería aprender a dibujar. Porque como tú tenías 16 años, 15 años, uno no sabe nada del mundo. Uno tiene, lo único que tiene es su ego de cabro chico. Ahora los cabros chicos de 15 años piensan de una forma distinta, hace 16 años atrás no era así. Entonces empiezo a buscar grupos y ahí me encuentro con el grupo de Cote Carvajal. También me encuentro con Ergo Comics, todas esas cosas. Pero encontré que el grupo de Cote Carvajal era como más de aprender, y eso es lo que yo estaba buscando. Entonces cuando yo busco eso, me encuentro con esta gran sorpresa de que esta comunidad efectivamente tenía toda esa impronta de trabajar con personas que también estaban aprendiendo y con otros que ya tenían un poquito más avesados. Pero yo quería también narrar, no era solamente dibujar. Estaba mucho en la narración, pero creo que ha sido una cosa que tampoco nunca, no soy el mejor en eso, quizás nunca lo sea, no sé. Pero entrando ahí con este grupo, había muchas cosas que eran interesantes, muchos dibujantes distintos, muchas formas distintas. Y ahí yo empiezo ya a generar lo que Oscurana podía ser en un momento dado, que era lo que yo andaba buscando. Ahí conozco a varios personajes, a varios dibujantes que ahora son muy conocidos. Por ejemplo, ahí conozco al Diego Toro, al ¿cómo se llama? Al Gabriel Rodríguez, como ya estaba allí en Estados Unidos, mi hermano, al Alfredo Rodríguez, a Dani Jiménez en esa época, mismo Juan de Carvajal, y tantos otros en la primera época de Multiverso. Y presento la primera parte de Oscurana, pero me dicen que no. Y ahora yo me lo explico, porque efectivamente no estaba bien dibujado. Yo estaba recién empezando como a pensar en el profesionalismo de esa cosa. Entonces ahí viene el camino para mejorar todo eso, mejorar el dibujo, mejorar la narración, mejorar todo. Y nuevamente me encuentro con personas con las que estábamos todos aprendiendo, que hacíamos cosas increíbles, historias increíbles, había mucho material. Y eso es lo que era el primer compilado colectivo, que fue el primer fanzine que saca la comunidad de Cote Carvajal. Creo que hizo 3 números. El segundo y el tercero, que no me acuerdo si es un tercero, pero al menos sé que hicieron 2 más. Y que fue la primera instancia de pensar que esto se podía hacer negocio como tal. Y bueno, ahí Cote Carvajal crea todo lo que era el tema multiverse. El multiverse, el cómic en celular, que era súper novedoso para la época. En esa época recién estaban ingresando los teléfonos a color. O sea, antes era monocromático, súper básico el teléfono. Llamaba y recibía mensajes, era un beeper básico, con llamada telefónica. Y tenía unos tonos bonitos y el juego este de la cuncuna, sí. El de la cuncuna, ese. La serpiente, Snake, sí. ¿Qué sabe? ¿A qué te referís? Sí, la serpiente, cierto. La serpiente. Entonces, no tenía nada más el celular y un par de tonos bonitos, ¿no? Y se cargaba el celular, era como la gran. Y tenía una calculadora, parece. Y no tenía nada más. Entonces, cuando empezaban a entrar los celulares a color, fue todo un mundo porque ya tenían posibilidad de descargar imágenes. Y de hecho, el primer celular que yo vi a color, la cámara tenía que instalársela por debajo, o sea, no venía ni siquiera en celular, era aparte. Se la colocaba y ahí recién sacaba fotos. Entonces, esos primeros celulares era todo un mundo y toda una oportunidad. Y Cote Carvajal de esa época, el socio que tenía en esa época, dio la oportunidad también. Y hicieron todo este negocio del cómic móvil. Del cual yo me voy antes, pero sí sigo muy de cerca a eso porque fue una experiencia súper novedosa. Sí. Y de ahí... Quizá un poco adelantada al tiempo nomás, pero sí, bastante adelantada al tiempo. La tecnología no parece un cómic que sigue como... me acuerdo que me la comentó en su momento el Coti y decía, pero voy a estar leyendo un cómic así, una cuestión minúscula cargando, lento. Hoy día no, hoy día ya todo el mundo, o sea, no, pero hay muchos chilenos, para encima están los tables, ya, me lo cuento, pero sí, pero quizás se adelantó mucho nuestro amigo Cote, creo.
pero está bien, o sea, de Sí, eso es de ser novedoso. Eso también la pega de emprendedor, ser novedoso, vender algo que no existe. Entonces, yo me voy de Cote Comics en esa época por un tiempo. Y vuelvo después con esta idea que usa como el Cote, que es revivir un poco el compilado colectivo. Que estaba trabajando en esa época en Caleuchis. Creo que me invitó a la Caleuchis. No me acuerdo. Pasado tiempo ya. Pero le comenté la idea de volver a hacer el compilado colectivo con gente nueva que fuera llegando a este foro que no había muerto. El foro seguía, de hecho. Eso fue muy agradable saberlo. Entre medio ya estaba, creo que ya había echado atrás. Pero le comento esto y empezamos a juntar gente dentro de este nuevo compilado que ahora se iba a llamar Ciudadela. Entonces, cuando me di cuenta que se podía hacer esta revista, que los costos de producción se podían sobrellevar, faltaban manos nomás, me di cuenta de que se podía hacer algo que yo quería hacer, distinto, que era más cercano al manga. No necesariamente podía haber sido manga, podía ser también cómic, pero a mí me llamaba la atención el tema del manga. En esa época, porque yo estaba leyendo, por ejemplo, no sé, Junjito, siempre Uzumaki, por ejemplo. Estaba más acercando mucho a Katsura, por ejemplo, estaba leyendo de MA Cuadrado, esas cosas. Y bueno, y en esa época venía de redescubrir Magic Knight Rayar de las claves. Entonces, con todo ese tremendo mundo que había, me salgo nuevamente de los foros de Cote Carvajal, Multiverse en esa época. Y conozco justamente en una feria, conversando a mi socio en esa época, que también estudia arquitectura en USACH también, y que empezamos a conversar acerca de la posibilidad de hacer algo parecido a esto, pero en exclusivo manga, no de otro formato. Y estuvimos conversando un rato y llegamos a la conclusión de que había que partir primero por buscar talentos, porque nosotros no podíamos sobrellevar todo. Iba a ser muy egocéntrico de nosotros estar publicando la revista y ser solamente nosotros, ¿no? Sino que exteriorizar un poquito más este llamado. Entonces encontramos varias personas que nos apoyaron en este foro, pero la revista nunca salió. La revista tenía que haber salido a finales de 2008. Esta revista que no tenía ni siquiera nombre. Pero yo le había puesto un primer atisbo, que se llamara Harakiri. ¿Por qué? Porque si íbamos a algo que fuera en formato relativamente oriental, de hecho ni siquiera oriental, sino que salía occidentalmente, tenía historia hecha en el país, con contexto del país, había que darle cierto matiz de chilenidad también al nombre, o que al menos fuera reconocible. Todo el mundo sabe lo que es un harakiri. Todo el mundo sabe lo que es un harakiri, no voy a entrar en detalle. Entonces, de ahí sale el nombre. Había que generar algo que fuera reconocible, pero que al mismo tiempo fuera un término japonés. Y ahí nace el nombre harakiri. Yo le coloco ese nombre precisamente por todo eso que tenemos. Y cuando sale Harakiri, ya como tal, no sale con la revista, sino que sale con una publicación que era la de mi socio, que creo que te mandó una foto. Entonces, eso fue a finales de 2009, principio de 2010. Entonces ya se empieza a vender esto, le empieza a ir bien, pero viene el terremoto. Viene el terremoto, se caen los eventos, se cae todo. Se cae todo. Y tuvimos que, dentro de eso, tuvimos que empezar a planear entonces de otra forma las cosas ahora, porque ya no estaban las condiciones para parar las ventas, como nosotros lo teníamos proyectado. Y bueno, nos dimos tiempo en este proyecto tan ambicioso. Y empezamos a revisar formas de negocio y cómo aumentar el stock que teníamos, porque teníamos solamente una publicación. Entonces ahí yo creo Petit Bochet de un relleno, era finalmente un relleno, Petit Bochet era un relleno para tener más publicaciones. Empezamos a testear más dibujantes. Ahí sale el 3.95, una serie que no duró mucho en la editorial. Ya empezamos a planear el Harakiri Magazine, ya para tener mucho más material, con mucho más dibujantes y que tuviera la posibilidad de serializar. De ahí nace el Harakiri Magazine, la posibilidad de serializar. Y parte el número 1, a principios de 2011, no me equivoco,
ya con dibujantes del año anterior buscándolo. Y en un primer llamado llegan muchos dibujantes. La calidad era un tema aparte, pero sí llegaba mucha gente que estaba interesada. Entonces el primer número lo armamos súper rápido, porque llegaba gente que tenía efectivamente mucha calidad con Harakiri Magazine. El primer número salió muy rápido, el número 2 también, con gente que no había quedado del llamado número 1. El número 2 también se llena muy rápido. El número 3 se llena muy rápido, que en 2 años sacamos 6 números. Sacamos 6 números en 2 años. Wow. O sea, para un emprendimiento chico como era Harakiri, tener un crecimiento tan exponencial también nos demandaba sacar más copias. Pero tuvimos 6 números, y el sexto número, que es el que te envió una foto, ya nos auspició hasta Faber-Castell. Entonces, a ese nivel estábamos llegando. Entonces, de hecho, el número 6 es un concurso que realizamos con Faber-Castell. Entonces fue tremendo. Yo me sorprendía de que estábamos llegando a un público y que, más allá de leer nuestras historias, quería contar su historia. Y era tremendamente maravilloso y motivante, porque ahí aprendo el oficio de editor. Que claro, nosotros teníamos un formato que trabajábamos, pero que llegábamos a muchos lugares. Después empezamos a ver en tiendas, después yo tuve que hacer envío al extranjero, a regiones. Era tremendo. Harakiri Magazine se transformó en la revista, más allá de las publicaciones que ya teníamos, se transformó en la revista icónica de Harakiri. Todos nos reconocían por eso al final del día. Todos querían tener un Harakiri, y la reposición en las tiendas era periódica, así cada 2 semanas teníamos que ir a reponer. Y para un negocio que era súper chico, teníamos que tener esa capacidad, que no la teníamos muchas veces porque éramos 3. De hecho, la tercera persona, que es el socio, se incluye porque él le interesó la idea de negocio. Y claro, porque en esa época yo empecé a hacer clases de dibujo y justo estaba hablando del tema y vio la posibilidad y quería reestructurar el negocio, cosa que no hizo muy bien. Pero seguíamos siendo 3 personas, entonces necesitábamos inversión. Pero ese inversionista nunca llegó, así que quizá no estaba tan interesado, pero nosotros veíamos los números y nos sorprendíamos. Entonces, y cuando se termina Harakiri, claro, yo me quedo con mucho material, que lo remato, como se dice. Y de ahí parte la historia en ese achibulado año, parte la historia de Oscurana oficialmente. Oscurana era un proyecto que yo tenía para Harakiri, porque yo Petit Boucher, que yo lo encontraba que era en definitiva un relleno, que no era una historia muy planificada, era un relleno para tener más revistas. Yo tenía planteado que Proyecto Oscurana ya fuera la historia que acompañara a las demás y que se publicara ahí en Harakiri. Se termina Harakiri y yo me doy una especie como de meses de reflexión. Suena muy lindo reflexionar. Y Proyecto Oscurana lo empiezo a ser llamado oficialmente, pero ya pensando como un libro que tenía que publicarse ya en otra editorial. Y de ahí parte la historia oficialmente. Y bueno, solamente comentar de que con Harakiri llegamos a tan avanzados que planeamos hasta hacer merchandising de la serie. O sea, yo te comento que esto es uno de los pequeños vestigios de lo que fue esa idea que tuvimos, este figurín. Ya, no lo alcanzaron a comercializar. No lo alcanzamos a comercializar, solamente llegamos a esto, llegamos a las muestras de los personajes. También te mandé fotos de las cajas, de las vamos a poner ahí para estar rodeando en este mosaico que realmente hacemos en conversaciones con creadores confinados. Oye, bueno, ¿y cómo fue que llegaste a Visuales a propósito? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Pasaste por más editoriales? Sí, y siempre sí. Lo que pasa es que cuando yo termino el primer número de Oscurana, el primer libro, como en 2010, terminado completo, o sea, ya listo como libro, que es como el 2016 cuando ya decido publicarlo, porque muchos de estos dibujos del Oscurana vienen de mucho antes, o sea, yo tuve que corregir mucho antes de que saliera. Yo converso con mi gran amigo Marco Rau, que él teníamos planeado hace mucho tiempo hacer algo con el tema del cómic, del manga. Yo le digo cómic manga porque no hacemos manga como tal, hacemos una especie de cómic que parece manga.
Entonces, por eso me gusta decir que lo que yo dibujo es manga, es como cómic manga. Entonces, teníamos planeado hacer algo referente a esto, con un nombre, con un proyecto, quizás retomar el tema de la revista, buscar nuevos talentos. Y le presento entre medio Oscurana, la primera versión de Oscurana, como libro. Y él dice, sí, ya, vamos. Pero yo le digo, espérate, que tenemos que hacer algunas cosas antes, porque tengo que corregirlo bien. No estaba bien corregido. Yo, la verdad, tengo un tema de que me gusta que las cosas queden bien, ojalá lo más cercano a la perfección, y si tengo que corregir 40 veces, lo voy a hacer 40 veces. Me pasó con el libro 1, me pasó con el libro 2, probablemente con el libro 3 también me va a pasar lo mismo. Voy a corregirlo hasta que esté lo que yo ando buscando. Y pasó un tiempo, y bueno, llegamos a un acuerdo con Marco de publicarlo, y se iba a publicar el año 2020. Yo entre medio me demoré un poco porque estaba haciendo una animación, que la animación que ustedes vieron, que fue la que salió, que estos 30 segundos donde la persona que habla, donde se presenta, etcétera. Y en eso me demoré un poco, podía haber salido el 2019, pero justo vino el estallido social, cerraron muchas cosas, y después con la pandemia, donde se cerraron más cosas todavía. Entonces fue como un golpe con tiro de gracia para muchas librerías. Entonces no había eventos tampoco donde lanzarlo, no había eventos. Fue complicadísimo. Ocurrieron muchas cosas. Y cuando ya estábamos más o menos ya listos, Marco muere. Fue como muy fuerte eso, porque con Marco eran muy amigos. Sí, Marco siempre fue una relación de amistad, de compartir conocimiento, descontando en el Barro Italia para cambiar el mundo. De hecho, Barro Italia para mí trae esa nostalgia porque le gustaba mucho ir a llamar por Raúl. Entonces ahí estábamos planificando esto, estábamos planificando el libro Proyecto Oscurana y esta nueva línea editorial que era en su vuelta. Eso mucha gente lo sabe, ahora quizás muchos se están enterando de eso. Pero todo eso se va con Marco también. Yo respeto mucho el pensamiento de la familia, ellos verán lo que hacen ahí. Pero él antes de eso me recomienda, por si no llega a salir en Mítica, mira lo que son las cosas, impresionante. Me dice que voy a hacer contacto con Javier de Visual, y veo que habla con él por cualquier cosa, porque si no llega a salir en Mítica no me molestaría para nada que saliera con Visual. Ya, pues hablé con Javier y un día del 2017, si no me equivoco, el primer día del 2017, le presento el libro a Javier. Y dice, no, que está bueno que publiquémoslo, ya, veamos lo que podemos hacer con él. Yo le digo lo mismo que a Marco, déjame revisarlo bien porque quiero publicarlo bien, quiero que esto salga bien. Ahora no, por lo que vemos por el tema de los textos no salió tan bien como uno quería, pero bueno, ya, detalles que uno se le pasa. Es terrible, pero es así. Entonces, pasó el tiempo, yo no había contactado con Javier durante 3 años, pero estaban los mails todavía, y pasa lamentablemente lo de Marco. Tristeza. Yo espero un par de meses por el tema del duelo, de que el proyecto, puede tener que buscar editorial de nuevo. Y me acuerdo de esto de lo de Javier que habíamos conversado. Le escribo en esa cadena de mail de hace muchos años atrás, y Javier me responde y me dijo, oye, no me había acordado esta conversación, y lo de Marco, que Marcos. Y ya empezamos a ponernos con visuales, el tema de publicar Proyecto Oscurana, y bueno, la conversación fue muy grata, muy amena, visuales. Siempre yo, Javier siempre tiene una disposición tremenda. Bueno, por eso también le ha ido también con visuales, y lleva tantos años. Yo creo que una de las editoriales modernas, contemporáneas, actuales, que más tiempo lleva por lo mismo. Porque él cree en los autores y porque creen en el tema de que hay obras que merecen estar publicadas. No digo por mí, yo que lo mío quizás es una casualidad, pero sí muchas obras que tienen ese contexto, esa forma, esos diseños que son muy viables, son muy loables también, y que se pueden publicar. Y que sucedió eso con Oscurana. Se dieron las cosas y el libro estaba más o menos completo, entonces no había que hacer tanta maquetación. Y salió el Oscurana 1 el año pasado, yo digo casi 2021, pero salió a la final del año pasado. Y ya estábamos esperando el número 2.
por lo que debo suponer que le debe estar yendo bien, porque estamos poniendo el número 2 ya, que está a punto de salir, que ya viene con más sorpresas, con la continuación de esta personaje que ha rondado en mi cabeza durante 15 años, más de 15 años. Y que aquí tengo algunos originales acá arriba, así que te das cuenta. Perfecto, yo pensaba que decía arriba por el mosaico que después edito y pongo. No, claro, por ejemplo ahí arriba tuyo, mismo, sí, perfecto. De hecho voy a quedarme con esta barriga. ¿Y eso es un equipo deportivo el que está ahí al lado de los originales? ¿Qué es lo que es? Eso no, el banderín del Barro Forgoño. Ah, perfecto, verdad. El banderín del Barro Forgoño. Sí, ahí está precisamente la escuela, el origen de Oscurana, de la Alina Dala. Del colegio. Bueno, y después de este número 1 ya de Oscurana, llega a ser el regalón de Page One. El regalón, está buena esa. Porque sacan te ponen a cargo de la postal esa con todos los personajes y todo ahí. Oye, y los autores de los otros cómics que salen en la postal estaban de acuerdo, le preguntaron o los pusieron ahí nomás hacia la mala. ¿Cómo fue eso? No. Hubo una consulta por medio, sí, la gente de Page One tiene mucho tino en ese sentido. ¿Cómo fue el proceso? Mira, en un primer momento, esto fue como en mayo, me pareció, el Big Boss de Page One me pregunta, ¿sabes que tengo esta idea? ¿Cómo la podemos generar? Yo le digo ahí, mira, puede ser de esta forma, tú reúnes los autores, pides las imágenes en este sentido para que tenga sentido el fondo. Yo le dije, vamos a hacer un fondo a esta, y se posó todo el fondo. Y tenéis que pedirle a los dibujantes que tienes contactados que hagan que vayan caminando hacia el frente. ¿Ya? Ahí tú vuelves con los personajes que tú ves. Y ojalá con luz de frente. ¿Por qué? Porque la foto es un atardecer y la sombra se va a proyectar hacia el fondo del dibujo. Entonces hice el dibujo junto con mi amigo Fumi, que es una amiga que también yo le hice clase a ella, te mando un saludo, que fue que me ayudó mucho en el tema de hacer los retoques digitales, porque estaba con el tema de Oscurana 2 y quería terminarlo luego. Entonces, ahí delegué una parte importante a ella y lo hizo excelente, un trabajo final. Y nosotros y empiezan a llegar los dibujos de los demás autores de visuales y de la competencia y de la competencia, por cierto, no vamos a decir el nombre de la competencia, pero sí muchos de visuales. No, y de gente de visuales que también pitutea con la competencia, eso también ocurre. No vamos a decir la competencia, pero ahí están, así que saludos para ellos. Sí. Son amigos. Un saludo cariñoso. Claro, son amigos, pero de la competencia. Sí. Pero de la competencia. y en ese sentido, me empezaron a llegar los dibujos en los formatos requeridos. Y ya el trabajo después fue más fácil, porque era solamente empezar a ordenarlo y proyectarle la sombra, y fue un trabajo muy interesante. A mí me gustó mucho el trabajo como quedó. Y bueno, y la postal, que yo no tengo la postal en físico, no me la he hecho llegar, pero no importa, no se preocupe. Yo tampoco, también lo aprovecho de decir, pero bueno, sí. Pero hay que comprar un par de libros de Page One, parece que esa es como la condición para tener la postal. O sea, la condición es que compre un libro, un cómic chileno, esa es como la condición. Claro. ¿Tú compraste un libro chileno, no? Y yo tengo el mío ya, yo tengo yo lo tengo, pero vamos a comprar uno. Lo que pasa es que, mira, mi Page One siempre me ha regalado muchas cosas y esto me he olvidado olímpicamente. Tengo que hacerlo, me he olvidado olímpicamente. Oye, ¿y tú conociste a la gente de Page One a través de Oscurana o ya la conocías ya con el Harakiri Ediciones? No, a través de visuales, de hecho. Perfecto, ya. Ahí ellos cuando ya empiezan a hacerles llegar el libro, ahí yo me entero de Page One y ellos me contactan a mí. Perfecto. Porque al Big Boss de Page One le gustó Oscurana. Perfecto. Bueno. Le gustó. O sea, no lo si quieres puedes nombrarlo. ¿Cómo se llama el joven el señor de Patricio Lavarría. Te mando un saludo grande. Le gustó mucho Oscurana. Entonces me empezó a contactar y pues que podíamos hacer este trabajo para Page One. Y salió esta colaboración. Eso es muy notable. Y bueno, siempre ha estado en contacto ahí. De hecho, también consulta anexa. Yo le agradezco mucho la confianza del otro técnico. Porque tengo como dos técnicos. Tengo a Javier, que es el head coach, y al
El Patricio. y a Patricio. Entonces, era agradable. Bueno. Me causa mucha gracia que se dé este tema. Oh, bueno, bonito. Sí, yo nunca pensé, yo digo, nunca, yo siempre he dicho a los chiquillos, o a la gente que me pregunta, yo digo para ser feliz. Cuando tú vivís con depresión, tenés que buscar formas de ser feliz. Entonces, yo yo soy como de compartir estas cosas del dibujo, de hacer clase en un momento cuando hacía, si me preguntan, hablamos y todo lo demás. Y todas estas instancias yo la recibo a bien, porque es parte de eso. Entonces, me gustó la instancia y, por supuesto, a lo que ellos necesiten, yo voy a estar siempre disponible. Perfecto. Oye, ¿dijiste depresión? Efectivamente. La depresión es una parte de la vida que tú tienes que aprender a manejar, porque tú vienes programado para eso. Vienes programado genéticamente con la depresión. Tienes que aprender a vivir con ella. En un país como este es complicado en un principio. Sí. Porque este país es muy extraño. Este país, si no te vistes de una determinada marca, no andas de una determinada forma, no tiene un auto. Este país es clasista, este país tiene todo. Y es por la sociedad que se construyó nomás. Tener este tipo de enfermedades también, la gente no la entiende. La gente, por ejemplo, no sé, yo conozco casos más severos de depresión donde hay gente que no se puede levantar. Y la sociedad dice, no, que te flojo, no quieres salir adelante. Yo digo, salir adelante, si no podís salir adelante es complicadísimo. Entonces, por eso que es difícil hablar del tema en una sociedad como esta. Entonces, no, sí, yo creo que te comento así a la pasada, mi señora es psiquiatra. Y es cierto que yo antes de estar con ella, el tema un poco uno también tenía como esta idea de que casi si tienes un problema que necesita ser tratado, a veces ni siquiera es mejor tratarse, porque cuando ya te lo empiezas a tratar, así como la idea, es que en el fondo es como que reconocer que tienes el problema. Si alguien tiene una úlcera, no se la va a arreglar por sí solo, con pura fuerza de voluntad, o si alguien tiene, no sé, pues si quiere una rodilla, tampoco va a arreglarla por sí solo, si hay un doctor. Entonces, el tema de la salud mental es súper importante, que la gente tenga primero la valentía de enfrentarse como a todas las ideas dando vueltas, y yo creo que las generaciones nuevas están mejor en ese sentido. Yo no creo que hoy día hay más conciencia de que la salud mental es algo importante, que hay que cuidar. Pero el peso de la historia está, si eso estoy de acuerdo. Sí, mucha gente no entiende eso, cree que esta cuestión es casi como un tema de ocurrencia, de flojera, y no es así. Pero claro, ¿qué va a hacer con eso? Una sociedad que se construyó ahora. Lo bueno es que, como tú dices, las buenas generaciones lo entienden de otra forma, porque quizá hay un concepto distinto. Pero en la época que me toca a mí no. Es súper complicado y la gente no lo entiende. Entonces yo busqué siempre un vehículo, y tú te comentaba el tema de la felicidad. Tú buscas la felicidad en muchas cosas. La puedes buscar al lado de una pareja. Bueno, en tiempos actuales puede ser mujer, hombre, el género animal. Claro, animal, de hecho, claro. No, o sea, lo diré como broma, pero es cierto, hay gente que de repente con sus perritos o su gatito, no sé, también se genera compañía, y es súper válido, es súper válido que generen compañía con eso. Y en mi caso, buscar un espacio como de felicidad tiene que ver también con eso, con generar historias, con contar nuevos conceptos, y ahí nace el tema de que, por ejemplo, Purana, tengo una historia tan particular, tengo una historia tan quizás desapegada a lo que es el canon de este tipo de historia. Y es porque finalmente yo lo hago un comentario creo que en el mismo libro al principio, sobre la importancia de las experiencias que uno vive. Yo, por ejemplo, Alina, por ejemplo, es todo lo contrario a mí, es todo lo contrario. Alina no tiene nada de misterio.
Y es un ejercicio también que yo hago, porque generalmente los autores colocan a sus personajes, son ellos básicamente, son ellos con un porcentaje muy grande de su acierto y desacierto, de sus valores y no valores. En el caso de la niña, no, es todo lo contrario a mí, todo lo contrario a mí. De partida, yo soy hombre, Lina es hembra, de partida Lina, ¿cómo se llama? No sé, como intolerante, yo me enojo con cualquier cosa muchas veces, pero normalmente yo también va desarrollando antivalores también, porque la sociedad se lo entrega y ella tiene que dilucidar si eso es bueno o malo. Pero eso es el tema, ese también es el desafío de crear algo de un personaje que por ningún lado se conecta conmigo, ¿te das cuenta? Y que finalmente eso hace que también yo la quiera mucho, porque es descubrirla, es de todos los días descubrirla algo nuevo. Y eso es lo importante que tiene, y eso es lo importante que te decía yo de por qué cuando uno tiene depresión no se autorrefiere mucho a uno mismo, porque la vida de uno también en un momento dado de la instancia y la existencia fue terrible, o sea, irte con el psiquiatra, con los medicamentos, con todas esas cosas, te hace pasarla muy mal, Entonces, por eso que es importante de que yo le digo, por ejemplo, a los dibujantes nuevos, no busquen tanto ser reconocidos, y el reconocimiento va a llegar igual después en algún momento dado. Lo que pasa es que estamos en una sociedad de la dictadura del like. O sea, el like primero antes que la calidad, el like primero antes que la persona. Entonces, como tú estás con ese tema, te libera dopamina, ¿de acuerdo? Pero no es lo más importante del mundo el like, el seguidor. Lo más importante es que tú seas feliz. Si no eres feliz con lo que estás haciendo, tu vida va a ser un desastre durante el último día de tu existencia. Entonces, por eso que yo les digo a los muchachos que primero busquen el estilo, de acuerdo, sea cual sea, pero sean felices, abrácenlo, porque después si se quieren dedicar a esto, es tortuoso en el caso de que no tengáis que buscar a un cliente que le haya hecho una historia, no te vas a poder conectar con esa historia y lo vas a pasar muy mal. A mí me pasó varias veces, cuando yo trabajaba, por ejemplo, para Holanda, para Estados Unidos, que pegas chicas de comisión, muchas veces no me conectaba con la historia, te entregaba, pero era una tortura porque no te conectabas con la historia, no te conectabas con nada. Entonces no era feliz. Ya uno con el tiempo busca la felicidad, como por ejemplo con Oscurana, con otros proyectos que estoy preparando ahora. Con Petit Cuchillo, por ejemplo, no era feliz. No era feliz porque sabía que era un relleno con carácter. Y la historia no salía bien. De hecho, yo creo que Petit Cuchillo no es algo de lo que yo me sienta muy orgulloso. Para nada, no me siento orgulloso. Solo que tiene un libro, saca un libro, pero no me siento orgulloso. Con Oscurana sí me siento orgulloso, porque es una historia que está generada desde un punto de vista más cariñoso. Hay una historia un poquito más profunda, hay personajes que tienen dramas existenciales. Por ejemplo, en el número 2, una de las protagonistas que es Zafira, la novia que tiene Romeo, tiene conflictos existenciales, pero por un tema social. Ella es humilde, de alguna forma. Ella vive en un departamento, te mandé imágenes de hecho el número 2, ella vive en departamentos básicos. Ella viene de una familia humilde, a diferencia de la Alina, que Alina va al médico, de hecho sale un personaje que es la abuela, por ejemplo. Entonces, no viene como por ejemplo la familia Romeo, que el papá es abogado, tiene su profesión, no voy a decir cuál porque va de la mano también con la historia, pero ya algo con mi tartamudeo alcanzó a salir, pero no voy a decir más. que el papá también viene de una casta también importante de políticos, y te das cuenta que Zafira queda como en este limbo, donde se siente quizás menospreciada por el estamento social donde ella viene. Entonces ahí hay un tema complejo. En el caso de Alina, discriminada por la raza de la que es, Romeo, que se siente superior a los demás porque su papá es un político importante y se siente y el tipo tiene un liderazgo natural, y el tipo tiene una labia natural, y el tipo se desenvuelve. ¿Te das cuenta? Cali, que es un poquito más calmada, pero ella vive en torno a lo que dicen sus padres. Sus papás quieren que ella que trabaje con los seminaristas. Entonces hay un tema también psicológico que aporta también del conocimiento que yo tuve, sin ser psicólogo por supuesto, de todos estos estudios de personalidades por la enfermedad que yo tengo, ¿cachai? Entonces
Eso también lo quiero decir. Sean felices a través de lo que ustedes conocen, porque si no, ella se vuelve tortuosa y dibujar también se puede volver una tortura. Ojo, como. En todo caso, yo te voy a confesar algo. A mí, con esta conversación contigo, me dan ganas de volver a releerme Proyecto Oscurana porque seguro voy a ver un montón de cosas que no vi en la primera lectura. O sea, así ha estado muy, muy entretenido conversar contigo y uno va como vinculando la lectura inicial del libro con esto que tú dices, como para volver a sumergirse en la historia y ver no solamente la historia de Alina, sino que el universo Pepe Díaz plasmado en la historia. Así que vamos a hacer una pausa ahora y vamos y a la vuelta volvemos con las recomendaciones de don Pepe. Muy bien, me gusta. Estamos de vuelta en conversaciones con creadores confinados. Y nada, estamos en la última parte, hemos hablado harto rato ya. Probablemente voy a tener que, yo no sé si el programa final saldrá de 1 hora, de 2 horas, depende de la edición que haya hecho. Eso lo saben ustedes, no lo sé yo en este momento. Pero eso es como yo hablando al futuro de no sé. Pero bueno. Y nada, vamos a pedirle a Pepe que nos diga qué libro está leyendo, cuáles nos recomienda, cuáles son sus autores favoritos de visuales, si no es ninguno, no importa. Cuéntenos, don Pepe. Y sobre lectura en este momento, estoy haciendo un mix entre la lectura y la serie de Boku no Hero o My Hero Academia. Que la encontré con una serie que el dibujante debe ser uno de los dibujantes de expresividad más notable que tiene en Japón para mí. Me encanta como dibuja, la expresividad de los personajes. Y la serie de anime que quizás no es tan. No recoge tanto lo que es el manga, pero también es buena. Una serie de las nuevas que me ha agradado, pero profundamente. Así que en eso estoy en este momento. Y bueno, y siempre hacer las recomendaciones de biblioteca personal de Pepe Díaz, que hay un Gillito, que con Uzumaki muchísimo, Katsura, que a pesar de que sea medio degeneré, que tiene buena historia. De las Clamp siempre recomiendo Magic Knight Rayar, que también el tema de los colores, de que Arina sea rojo, de que el libro 2 sea azul, de que el libro que venga tenga otro color, tiene que ver también con esa expresión de los colores que Magic Knight Rayar tenía, de las Clamp, estamos hablando del 94, del anime. Bueno, Slayers, que es mi serie fundamental para mí. Si yo quiero hablar de Pepe Díaz, tengo que partir por Slayers, si quiero partir por el manga. Y creo que esas son como las recomendaciones que yo haría en particular. De Clamp también Angelic Layer, que es una serie que encontré que también era bastante interesante. Me gustó bastante el tema de estas como Barbie peleadoras, la encontré bien fascinante. me dio risa, pero la encontré también muy buena. Me da cliché, pero bueno, ya, detalle. Pero esa es como mi ¿cómo se llama? Mi recomendación a esta altura del programa. ¿Y algún mensaje que quieras dar a los dibujantes? Bueno, ya dijiste bastante un poco de la mirada de hacer de mirada de profesional respecto a la creación, pero ¿algún comentario adicional que quieras hacer? Un poco para ir como cerrando la entrevista. Para los dibujantes. O a la gente en general, no sé, a las 30 personas que ven este programa. Que se le agradece mucho, que te mando un abrazo grande. Supongo que serán 30, no sé cuánta gente lo verá en serio, o sea, veo más o menos, también me pongo a contar los likes, igual no, cuántas visualizaciones. Sale que como promedio son como 100 personas más o menos las que ven este programa. Ahora, yo no sé si lo verán entero o verán un minuto y que para que como que el sistema te dirá ya, lo vieron y no tengo idea la verdad. Pero bueno. Acá está la wincha, así pasa. Soy feliz haciendo. Yeah. o entrevistado muy latero, no sé, así que perdón si soy muy latero. No, sí. O sea, tiene parte latera, pero tiene parte realmente interesante, así que yo creo que compensa. Sí. Yo creo que el primer mensaje que yo daría es que los dibujantes están iniciando, en particular ellos, luego me referiría a los demás.
no le tengan miedo a la experimentación. Yo he visto mucho manga, es igual lo que es Japón, igual. Yo siempre acá el reparo. Yo tengo un tío que vi que hace muchos años en Venezuela estaba embarrado, pero que él venía mucho a Chile, en la época en que Venezuela estaba bien. Y él venía a Chile y fuimos al centro un día, yo estaba chico, y fue a un negocio a preguntar si tenía algo de música venezolana. Y él le dijo, y el vendedor le dijo, sí, tengo un cantante que canta igual que el Puma Rodríguez. Pero mi tío le dijo, pero ¿para qué quiero que cante igual? Prefiero el Puma Rodríguez. ¿Cachai? Entonces es lo mismo que yo digo de los que dibujan manga. Aquí quiero yo una copia, si mejor compro el original, más allá de la historia, más allá de que se vea bonito. A lo que voy es que no veo mucho futuro en la copia o en copiar. Yo he visto muchos mangas latinoamericanos que copian hasta los nombres de los personajes, o sea, tienen nombres japoneses en un contexto latinoamericano. Entonces, con eso no estáis generando nada. O sea, los cómics se hacen famosos por países porque tienen cierta identificación. ¿Te das cuenta? No solamente el dibujo, porque tú puedes decir, ya, el dibujo mío así, parece manga, de acuerdo, es así, pero entonces trato de darle una vuelta, trato de jugar con una historia un poco más local, trato de salir jugando, hacer una finta, de dar el pase en profundidad y hacer el gol, ¿cachai? Porque si no se vuelve todo como muy predecible. Yo siempre digo que el shonen, por ejemplo, el shonen en línea temporal son todos iguales. El shonen, si yo hago una línea, tengo al personaje, el personaje descubre que tiene una habilidad, el personaje tiene un enemigo, el personaje derrota al enemigo, el personaje feliz. Eso es el shonen. Y entre medio están las peleas, están los silletazos, están las bolas, los poderes, pero el shonen tiene una línea temporal que todo es igual. Entonces en algún momento el shonen le va a pasar lo que al cómic gringo, pero como en 40 años más, que va a colapsar probablemente, porque todas las historias son iguales o muy parecidas, lo que cambian son los universos, pero la línea argumental es la misma. Pero los chiquillos piensan de que copiando parece que les va mejor o tienen más likes. Y yo creo que no, que hay que tratar de evitar eso y ser un poquito más auténtico. Lo otro, no solamente dibujar con tableta gráfica, si la tableta gráfica es un instrumento, no quiere decir que tú vas a vivir de eso. Porque yo por ejemplo sigo dibujando mucho a mano, hago un mix, me gusta dibujar a mano como también digital. Pero me gusta más digital porque más a mano porque para mí es un antiestrés, ¿verdad? El trazo digital se nota demasiado muchas veces. Otros que lo dominan a la perfección, pero no es la única herramienta, también está en las manos. Verlo como un tema antiestrés, verlo como algo que te haga feliz. Vuelvo con el tema. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que eso sería como el principal insumo que yo le diría a los dibujantes. Y el público en general que también se atreva más por el cómic latinoamericano. Si esta cuestión es así, en Europa también ocurre en un momento dado esto, pero ellos son más localistas. Ellos nunca han dejado hacer su cómic, nunca han dejado hacer su historia y tienen mucho éxito. Y no han dejado de leerlo. Eso también es lo más importante. Claro. Entonces, lo que pasa es que nosotros no tenemos mucho cariño por nuestra cultura. Nosotros que nos dicen que somos los gringos chicos por lo mismo. O sea, vemos a Estados Unidos y Estados Unidos lo que hace es perfecto y le damos toda la cobertura. Pero no es así, existe mucho más. La cultura alternativa, hay mucho. Nosotros pasa que no nos dedicamos a buscar y tampoco los medios le dan mucha cobertura. Así que yo agradezco la instancia de Visuales que se haya atrevido a dar un paso más allá y entrevistar a sus autores. Porque Visuales tiene ese alcance. Y como te digo, Visuales es muy conocida y es un plus para nosotros los autores aprovechar eso y también que el jefecito máximo, Javier, confíe en nosotros. Está bien. Bueno, damos por finalizado nuestro programa de hoy y aprovechando que nuestro amigo aquí tiene un micrófono y se maneja en el mundo de la radio, por favor, ciérrelo usted. Vamos a hacer entonces, ¿de qué manera te gustaría una tipo locución de radio? ¿Cómo cierras tú los programas normalmente? Bueno, vamos a hacerlo como locutor de radio. Vamos a hacerlo como locutor de radio AM. Sí, como lo dice la gente. Bueno, amigos, tuvimos una conversación interesante con la gente de Visuales, con Andrés. Y esperamos verlos en una próxima oportunidad, porque esto ya no es solamente radio, sino que también es video para todos los que nos estén poniendo atención en todo el país a través de las redes. Como siempre, les dejamos extendida la invitación para una próxima oportunidad aquí
en visuales, en el Instagram, en YouTube y en todos lados. Nos encontramos, como le decíamos, en la próxima oportunidad. Buenas tardes.